En el tiempo de Pascua celebramos la resurrección de Jesucristo y los 40 días que transcurrieron desde el domingo de resurrección hasta la ascensión del Señor, en que Jesús se va apareciendo a sus discípulos para convencerles de lo que ha ocurrido, que vive, que ha resucitado, que es Él mismo, que tiene llagas, pero con un cuerpo glorioso, que ya no está sometido al espacio y al tiempo. Una nueva manera de ser persona. No solamente es la vuelta a la vida, sino a una nueva vida, la que un día, con la gracia, también poseeremos nosotros en el cielo. 10 días después de la ascensión, enviará el Espíritu Santo y comenzará el tiempo de la Iglesia. Y vemos así a vista de pájaro cuál es el modelo de negocio de Dios cuando viene a traer al mundo la salvación, algo fundamental, imprescindible para ser felices y para irse al cielo. Sin embargo, no tiene un criterio de eficiencia, no apuesta por los medios humanos, sino que tiene un estilo y un modelo de negocio totalmente singular, que es ir persona a persona, muy poquitos, y luego enviarlos por ahí a predicar al mundo entero para transmitirles la buena noticia. Esto es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia. La predicación de los apóstoles la conocemos perfectamente porque son precisamente los evangelios. Los evangelios son recopilaciones de colecciones de hechos y dichos del Señor que se elaboraban a partir de la predicación de los apóstoles. Sabemos perfectamente entonces de qué hablaban los apóstoles cuando iban por ahí. Hablaban del amor de Dios encarnado en Cristo, de su muerte en la cruz, de su redención, del perdón de los pecados, del cambio de vida. Y esto sintonizaba perfectamente con los deseos profundos del corazón humano. Las religiones de la época eran fundamentalmente tres: dos que todo el mundo sabía que no eran reales, los dioses míticos, Zeus no existía, y que se mantenía una religión que se mantenía por motivos morales y educativos, y el dios del emperador, que se arrogaba la condición de hijo de Dios, que todo el mundo sabía que tampoco era, pero que era necesaria una religión, se profesaba por motivos de orden público. Había un tercer tipo de religión, que era lo que entonces se llamaba la filosofía, el culto a las leyes de la naturaleza, que eso sí que era una auténtica religión, ahí sí que estaba Dios. Pero no como ellos se imaginaban, en forma de ley de la gravedad o en forma de cosmos, de estrellas, de planetas, sino que el Evangelio se alinea en este tercer tipo de religión y dice: detrás de esas leyes naturales está el Creador. Un Creador que tiene corazón, que tiene cabeza, al que se puede rezar, que no es implacable y que incluso es amor y nos quiere más que a sí mismo. Se ha hecho hombre, ha muerto por nosotros. Y el mensaje moral de este Evangelio también sintonizaba con los deseos profundos del corazón, que es amar y ser amados. El amor al prójimo, al otro, independientemente de quién sea el otro, qué estatus tenga, qué opiniones posea, qué edad, qué condición económica, todo lo demás. Bien, esto fue así al principio. Han transcurrido 2000 años. El Evangelio se fue expandiendo paulatinamente por el mundo y con el Evangelio, con la fe, se fueron creando costumbres. Decía con toda razón San Juan Pablo II que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Basta pensar, por ejemplo, en la Santa Misa. Los primeros cristianos, si nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, se reunían el domingo para la cena, para la Eucaristía, y reproducían lo que Jesús había hecho en la última cena. Jesús tomó pan, lo bendijo y lo repartió. Y hoy, cuando vamos a misa, nos cuesta reconocer la última cena, porque esa esencia se ha ido recargando de cultura, de lenguaje simbólico, se ha ido enriqueciendo. Es como un pequeño lienzo que se ha ido rodeando de un marco cada vez más rico, más recargado, pero que en ocasiones puede despistar.
puede dificultar el ver realmente el dibujo, el lienzo. Y lo cual no dice nada en contra del marco, pero son dos cosas distintas. Y quien dice la misa, que como digo, reproduce la última cena, la preparación de las ofrendas, tomó pan, la plegaria eucarística, lo bendijo, el rito de comunión lo repartió. Y a eso se ha añadido, ya al principio del siglo II se añadió, traído de la sinagoga, la liturgia de la palabra que precede. Bien, pero lo mismo ocurre con el derecho, no solamente la liturgia, sino que entonces no existía un código de derecho canónico, con la regulación de los distintos estadios o estados de la fe, o de tipo de cristiano, el laico, el religioso, el sacerdote, instituciones, una reglamentación de los carismas o los criterios para el reconocimiento de un carisma, o los procesos, las posibles penas. Todo eso evidentemente se ha ido formando con el tiempo. Y lo mismo se podría decir pues, de la teología. Se ha ido desarrollando con conclusiones más o menos cercanas al depósito de la fe. Unas más próximas y necesarias, consecuencias necesarias, y otras en cambio más lejanas y simplemente pues, opiniones más o menos cercanas y convenientes, pero no necesariamente dogmáticas. O no digamos las costumbres que se han ido añadiendo. El Cid Campeador no rezaba el rosario ni hacía adoración delante del Santísimo, porque esas cosas son posteriores. En definitiva, que llegamos al año 2021 o 2025, en el que nos encontramos, y han ocurrido muchas cosas en estos 21 siglos. Se podrían comparar de una manera pues, evidentemente superficial con los 21 años de un joven de hoy. Si hacemos una transposición de los años de un joven que ha nacido en una familia cristiana, ha recibido una buena formación, luego ha ido creciendo, ha ido descubriendo pues en la adolescencia la libertad, teniendo sus propias ideas, apartándose de la autoridad de sus padres, e incluso entrando en crisis de fe y alejándose de Dios y de todo lo demás. Eso que es tan típico hoy, en una trayectoria vital de un joven de 21 años, eso más o menos ha ocurrido en nuestros 21 siglos. En torno al siglo XV, o sea, con los 15 años, empieza el pavo, la rebelión contra la autoridad, contra lo establecido, contra lo anterior, el alejamiento de la fe, la autosuficiencia, y luego el descontento, como pasa más recientemente. En fin, vivimos un proceso estos últimos siglos de lo que se ha denominado la secularización, en el que se puede quizá distinguir tres etapas. Una secularización de tipo más político, más de confrontación física, con guerras de religión, pero no me refiero solamente a las de la Reforma Protestante, sino más recientes, como fue el caso de la Guerra Civil Española. Otra posterior, de tipo más bien hedonista, a partir de mayo del 68, que fue muchísimo más eficaz que la anterior, y no hay más que mirar los índices de práctica de la fe y tantos más de sacerdotes secularizados, número de seminaristas, frecuencia de los sacramentos. Y finalmente una última, en los últimos 25 años, en este siglo XXI, más de tipo relativista, o sea, más de intelectual, que no reconoce más que la verdad experimental, y por tanto ha sido como una confirmación cultural de ese hedonismo, de ese materialismo previo. El caso es que ante esta secularización total que ha tenido lugar en los últimos siglos, desde la Iglesia puede haber tres respuestas fundamentales. Una primera, la de asimilarse a esa falta de fe y esa secularización, que es básicamente lo que proponen algunos obispos de Alemania. Una segunda, que puede ser la de intentar transmitir de nuevo a la nueva generación no solamente la fe, sino la fe con ese envoltorio cultural que ha ido adquiriendo con los siglos, que es una riqueza, evidentemente es una riqueza, pero que puede recubrir, puede dificultar el apreciar la esencia de la fe,
lo que pasó la primera vez, lo que se llama el querigma, el anuncio fundamental, que Dios es amor, se ha hecho hombre, ha muerto por ti, te ofrece un sentido para la vida, un acompañamiento en este mundo, un cambio de vida hacia el amor y una esperanza de cielo para siempre. O existe una tercera posibilidad, que es justamente recuperar este núcleo y ofrecerlo de nuevo como un inicio, un nuevo inicio de la fe, como la primera vez, en definitiva. Son como tres opciones fundamentales, una de tipo secularista, otra de tipo más bien de batalla cultural, de confrontación, y una tercera propositiva de nuevo inicio. Y el Espíritu Santo, a través del Papa Francisco, pues nos quiere llevar hacia esta tercera opción, sin, evidentemente, como digo, menospreciar en absoluto nada de las conquistas culturales que se han producido, pero distinguiendo el núcleo, la esencia de ese recubrimiento de tipo cultural. Hay un sociólogo francés, Emmanuel Todd, que en un libro muy aconsejable titulado La derrota de Occidente, distingue como en la secularización o en la cristiandad de Occidente como tres etapas. Una primera etapa activa, donde hay un número significativo de ciudadanos que profesan la fe y la practican. Un segundo estadio que denomina zombie, un cristianismo zombie, donde el pueblo ha perdido la fe, pero se mantienen un mínimo de prácticas que tienen que ver con las etapas de tránsito fundamentales en la vida: el nacimiento, bautismo, la formación de una familia, matrimonio y la muerte, los funerales. Pero hay una tercera etapa, que es la etapa cero, donde ni siquiera estos restos más bien culturales o tradicionales se mantienen, y es la que nos encontramos ahora mismo. Así que seguramente el Espíritu Santo nos está proponiendo entender en qué momento nos encontramos, lo que ha pasado en los últimos siglos, entender cuál es el núcleo de la fe y volver otra vez a proponerla como la primera vez. Digo que esto, pues el Espíritu Santo nos lo está diciendo de manera muy particular a través del Papa Francisco, nos lo ha dicho, porque justamente este es quizá lo más distintivo de su pontificado: la misericordia. La misericordia. La misericordia no es algo buenista o algo blando, sino que apunta justamente al núcleo del Evangelio, a lo que predicaron los primeros la primera vez y al corazón de Jesús. La misericordia es la caridad. La caridad es el tipo de amor característico de Cristo. C.S. Lewis, en un librito titulado Los Cuatro Amores, analiza pues cuáles son los rasgos distintivos de estos amores: la simpatía, la amistad, el amor conyugal y la caridad, que es el amor característico de Cristo. Y este se distingue, y es distinto de los demás, porque abarca a todas las personas y a toda la persona. ¿Qué significa esto? Abarca, en primer lugar, a todas las personas, es decir, al conjunto de la sociedad, al conjunto de los hombres, a todos los hombres, sin hacer distinción. El cristiano no tiene enemigos, la Iglesia no tiene enemigos. Otra cosa es que haya personas o instituciones que ellas se consideren enemigas de la Iglesia, pero el enemigo de la Iglesia es el pecado, es el demonio, no son los hombres. Es un hospital de campaña y tiene los brazos abiertos a todos, y quiere que también aquellos que se consideran enemigos de la Iglesia encuentren la fe, encuentren el sentido, encuentren el camino del cielo. Por eso las encíclicas Fratelli Tutti y Laudato Si, o esa ceremonia en la Plaza de San Pedro en el año 20, en pleno COVID-19, han manifestado en este pontificado esos brazos abiertos al mundo, a todos. Esa caridad que abarca a todos en su conjunto, al mundo, a todos los colectivos, también a la naturaleza, a la casa común, pero a cada uno en particular también. A cada uno en particular. Y el pontificado del Papa Francisco ha sido riquísimo en gestos de este tipo. Basta pensar, por ejemplo,
en que la primera salida del Papa Francisco del Vaticano fue el Jueves Santo del año 2013 para celebrar la misa de la Cena del Señor en una cárcel y lavar los pies a los presos. O la primera salida de Roma fue a Lampedusa, esa isla donde que es el punto de llegada de tantos emigrantes en pateras que muchas veces pierden desgraciadamente la vida en el trayecto. O basta pensar en ese hombre Valero Riva, que tenía la cara tan deformada por una enfermedad que en la plaza de San Pedro el Papa, al verlo, se abalanzó sobre él, lo abrazó y lo besó. Él declaraba más tarde, Valero, el Papa no sabía si lo mío era contagioso o no. No lo es, pero él no lo sabía. Y sin embargo no preguntó, simplemente me abrazó, me besó, se sentía totalmente dignificado. O en los viajes a las periferias, el Papa ha hecho 44 viajes a 67 países, pero muchos de ellos, de manera muy significativa, a países como Myanmar o Emiratos Árabes, Macedonia del Norte, Irak, Bahrein, Sudán del Sur, Mongolia, Papúa Nueva Guinea, o sea, países donde las minorías católicas son exiguas, apenas perceptibles, pero con graves problemas sociales o culturales o religiosos. En fin, que en definitiva la caridad se refiere a todos los hombres, especialmente los que el mundo considera menos dignos, los más limitados, los pobres, los periféricos. Pero también a todo el hombre. Todo el hombre significa que la caridad de Cristo, la misericordia, abarca al cuerpo. Y seguramente nadie como el Papa ha hablado con más fuerza de la perversidad del aborto o de la eutanasia, pero también de las guerras, o también de la explotación sexual, de los abusos dentro y fuera de la Iglesia, y de las raíces de esos abusos, de las condiciones de trabajo laborales del mercado que no tiene en consideración la dignidad de las personas, de los trabajadores. En fin, que se ha ocupado del cuerpo como nadie seguramente antes. Pero no solamente del cuerpo, sino todo el hombre, el alma también. Y así el Papa también ha dado pasos muy significativos a favor del diálogo interreligioso, muy particularmente con el Islam, en algunos de sus viajes, o también a favor del diálogo ecuménico entre las diversas iglesias cristianas. Pero también no solamente la religión en general, sino el pecado en particular. Y el gesto del Papa de ponerse en primer lugar, confesarse ante las cámaras y después ponerse a confesar él mismo, ha sido muy potente para transmitir cómo la raíz del mal en el mundo está dentro de cada uno y que todos somos pecadores y tenemos que pedir perdón y tenemos esa manifestación de misericordia maravillosa, que es el sacramento de la misericordia. O también el Papa se ha preocupado de la gran pandemia que asola al mundo y la Iglesia, los católicos, que es el desamor. Y la falta de entender el amor como entrega total y para siempre. Y Amoris Laetitia ha sido pues una exhortación apostólica que se ha interpretado pues, de manera poco polémica, pero que es justamente esto, una preocupación por acercarse a los hijos que se encuentran en un porcentaje enorme en esta situación de desamor. Yo recuerdo como hace muchísimos años, cuando los matrimonios civiles empezaban, porque apenas se celebraban, algunos padres cristianos con fe y con práctica se planteaban si podían o no asistir a esas bodas civiles de sus hijos, puesto que estaban bautizados y por tanto no eran sacramento para ellos, el auténtico entrega total delante de Dios. Y era un asunto que tenían que decir en prudencia. Si aquello, en la no asistencia, significaba
la ruptura con ese hijo probablemente tendrían que asistir, tomando la precaución de no escandalizar a nadie, de no manifestar o no hacer parecer como que estaban de acuerdo, que bendecían a esa situación. Es un difícil equilibrio prudencial, pero es propio del amor, del padre o la madre que sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde sabe ceder para esperar y luego recuperar. Y esto es lo que ha hecho el Papa Francisco seguramente con el desamor en Amoris Laetitia y también en su Fiducia Supplicans. Pero en definitiva, esta caridad, esta misericordia, no ha sido siempre bien entendida. Y creo que aquí nos puede ayudar el rescatar por un momento la parábola del hijo pródigo del Evangelio. Jesús, en esa parábola, inventada por él, describe al padre del hijo pródigo que se ha marchado lejos, lo ha gastado todo viviendo lujuriosamente entre prostitutas, ha manchado el apellido familiar, en fin, lo ha hecho todo fatal. Cuando regresa, Jesús describe al padre con 4 verbos. Al ver al hijo que llegaba, se le conmovieron las entrañas, echó a correr, se le abalanzó al cuello y le llenó de besos. Y no contento con esto, indicó que le pusiesen el anillo familiar, le calzasen unas sandalias, la mejor de las túnicas y matasen el ternero cebado para celebrar una fiesta. Esto es desmesurado, no es justo, o sea, no es debido. Y aquí irrumpe entonces el hermano mayor. El hermano que se escandaliza por esta generosidad del padre, porque es un manirroto. Y esto también seguramente ha ocurrido en el pontificado del Papa Francisco. Ha habido un cierto escándalo de los hermanos mayores, de los que estábamos en la casa del padre. Y también el Papa, como en la parábola el padre de la historia, tiene que salir a explicarse a ese hijo mayor. Y el Papa lo ha hecho también. En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, el Papa explica cómo la santidad no consiste en un conjunto de conocimientos, ni siquiera en un conjunto de prácticas. O sea, no es una gnosis, un conocimiento, ni tampoco un pelagianismo, sino que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y es un concepto que seguramente no sea del todo sencillo de entender, pero él llamaba la mundanidad espiritual. Mundanidad espiritual significa pensar, y esto está dirigido, como digo, a esa exigua minoría de católicos practicantes, pensar que por tener una buena doctrina o por por vivir los mandamientos, uno ya está en regla y puede mirar por encima del hombro a los otros, cuando en realidad se nos va a juzgar en el amor. Jean Guiton, un grandísimo filósofo francés, escribió ya con 91 años, un poco antes de morir, un librito titulado Mi testamento filosófico, y es una recreación de su muerte. Y ahí, efectivamente, después de morir, él se imagina que su alma sobrevuela por los campos elíseos y habla con Mitterrand y con otra mucha gente, y que en un determinado momento San Pedro le llama para ser juzgado. Y la pregunta que le hace es esta: Jean, ¿has amado? Y se lo pregunta 2 veces. ¿Has amado? ¿A quién has amado de verdad? Esto es lo que se nos preguntará. No, ¿te sabes el credo? Recítamelo. ¿O has hecho todo perfecto? ¿Has amado? Y cuando uno mira alrededor, pues una masa, como decía antes, un hijo de 21 años que está casado y vuelto a casar o sin casar, convivente 1000 veces, y está metido en la droga, está en el paro y todo lo demás, uno le puede mirar por encima del hombro, le puede juzgar, le puede repudiar o bien le puede abrazar y le puede buscar y puede tener con él toda la misericordia posible, más justa hasta donde no se puede más. Bien, en la Evangelii Gaudium, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que fue la primera que escribió el Papa Francisco, dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma por el encierro. La reforma de la curia que el Papa ha aprobado en la Constitución Apostólica Predicate Evangelium y el impulso de la sinodalidad, que es la confianza en el Espíritu Santo, en la acción del Espíritu Santo, como la primera vez,
del día de Pentecostés. No son más que manifestaciones de esta Iglesia en salida. Tanto la curia no es la administración de una franquicia y de unos procedimientos, sino que se pone al servicio de la evangelización. Y la sinodalidad es dejar hablar al Espíritu Santo para que abra nuevos caminos de evangelización en un mundo secularizado post-cristiano, por primera vez post-cristiano. Por eso esta actitud pues tan abierta ha sido polémica y no siempre bien entendida. Y ha sido, por una parte, instrumentalizada por aquellos que no tienen fe, como ha ocurrido en algunos obispos alemanes, y ha sido vista con sospecha por otros que quizá, pues movidos por muy buena intención, pero con poca formación, no saben distinguir lo que es el núcleo de la fe de lo que es esa cobertura cultural de la que se ha ido dotando con el paso de los siglos, que tiene un valor enorme, pero que no es sustancial, y que hay que, con prudencia, ver hasta qué punto hoy sirve para la nueva evangelización, para el nuevo inicio, y hasta qué punto es prescindible o modificable. Ni todo es cambiable, ni nada es cambiable, ninguna de las dos cosas. Y aquí está el Papa Francisco. Al final no es una cuestión de equilibrios, no es una cosa difícil de especialistas, es entender cuál es el núcleo del Evangelio. Y está justamente aquí, en la misericordia. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. Misericordia significa misericordia, llevar las miserias, las limitaciones, los pecados o las enfermedades o la pobreza de los demás en el corazón. Y el corazón no es un sentimiento. En el lenguaje de la Biblia, el corazón es la intersección entre el cuerpo y el alma, es donde se juntan. No solamente es la idea, el alma, ni es solamente las vísceras, el cuerpo, sino que son las dos cosas. Obras son amores. Por eso en el Evangelio de hoy vemos a Jesús ofreciendo a Tomás sus llagas. El cuerpo glorioso de Cristo está llagado. La prueba del amor hasta el extremo, son las llagas, son las heridas, son las obras. Y no solamente las ideas. Quizá todo esto puede resumir el pontificado del Papa Francisco que acabamos de enterrar, y se podría decir que su documento más importante de estos 12 años es justamente su última encíclica, la dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, la encíclica Dilexit Nos. De hecho, en el número 217 de ese escrito dice: lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, reconocer la dignidad de cada ser humano y cuidar juntos nuestra casa común. Es decir, que no son separables, todo procede de ahí, tanto las encíclicas de tipo social o ecológico, como pues todos los gestos y toda la caridad concreta hacia la persona singular, procede de lo mismo, del corazón de Jesús. Nos queremos preguntar en cómo late ese corazón, qué siente el corazón de Jesús, qué hay ahí, qué es lo primero que predicaron, la buena nueva, el Evangelio que predicaron los apóstoles, los 12. Bien, por tanto, el Espíritu Santo nos marca una línea para este momento y por tanto también para el próximo pontificado. Vamos a encomendar al próximo Papa que con toda seguridad tendrá que continuar en esta línea que el Espíritu Santo ha marcado la Iglesia de la misericordia, entendida en profundidad. No es ni buenismo ni es una falta de solidez doctrinal o teológica, no tiene nada que ver con eso. Es el Evangelio, la esencia del Evangelio. Y entendiendo todo lo demás con el valor mayor o menor que tiene, pero sin que constituya su esencia. El Papa Francisco tuvo una grandísima devoción a San José. En la Constitución Apostólica Patris Corde, que vale la pena tener siempre a la mano,
nos describió de manera muy piadosa la figura de San José, porque él se consideraba así, como el custodio de las cosas divinas y débiles, frágiles, que no le pertenecen a él, que no son suyas, porque él no es Padre de Jesús, pero que se le ha concedido la misión de custodiar. Y tuvo también una devoción especialísima a Santa María, que es la maternidad, la madre de Jesús. De hecho, él cada vez que viajaba, antes y después solía pasar por Santa María la Mayor para pedir y poner en sus manos. Y justamente ahora, al finalizar su viaje de la vida, él mismo ha querido quedarse allí, ante la Virgen, Salus Populi Romani. Bueno, pues a la Virgen vamos a encomendar, a la misericordia de Dios vamos a encomendar este periodo de sede vacante y el nuevo pontificado, el nuevo Papa, que con toda seguridad va a ser extraordinario, extraordinario, y va a dar inicio a una etapa de oro que seguramente no podemos sospechar, pero tengo la seguridad de que va a empezar una etapa de oro en el pontificado y una nueva primavera en la Iglesia, que ya San Juan Pablo II veía en el año 89, los papas santos ven desde muy lejos, pero que probablemente en los próximos años vamos a poder también nosotros todos, como ocurre ahora en la primavera, y vemos los brotes verdes en los árboles o en el campo, en la hierba, vamos a poder todos comprobar. El Papa Francisco eligió como lema episcopal y luego papal miserando atque eligiendo, que son unas palabras de Beda el Venerable comentando la elección por parte de Jesús de San Mateo como apóstol. Cuando le vio, era recaudador de impuestos, trabajaba para el invasor romano, era un pecador público, lo miró con misericordia y lo eligió. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de San Juan Pablo II, de San José y de la Virgen María, que mire a su Iglesia con misericordia y elija un digno sucesor, no del Papa Francisco, sino de San Pedro, un Papa a la altura del corazón de Jesús.